Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Rey Santo, Señor, por lo maravilloso que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. No podemos, bendito Rey, Señor, ignorar, Rey Santo, Señor, lo que haces con nosotros, Señor, y lo que aún, Señor, deseas hacer, Rey Santo, Señor, y como dijiste, la buena obra que empezaste, tú la vas a terminar, Rey. Gracias te damos, Rey. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Rey. Señor, bendito Dios, por eso es que tú nos dices, Señor, que cuidemos esta salvación tan grande que tenemos, Señor. Porque es grande y poderoso, inimaginable, Señor, inigualable, Señor, lo que quieres hacer con nosotros, Señor. Y que muchos de nosotros lo ignoramos, Rey Santo, Señor. Rey, te bendecimos, Señor, por tan maravillosa obra, Señor, de redimirnos, de justificarnos, de santificarnos, Señor, de hacernos uno contigo, Rey Santo, Señor. Que podamos entender la magnitud, Señor, de lo que tú, Señor, estás diciendo, que somos uno contigo, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Porque, Señor, nos diste vida en Cristo Jesús. Nacimos de nuevo en Cristo Jesús, Señor, y nos diste vida. Y vida en abundancia, Señor. Seas exaltado, Señor. Seas exaltado, Señor. En las naciones, Rey Santo, seas exaltado, Señor, y que toda la tierra sea llena de tu gloria, Rey, porque así lo será, Rey. Gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, y te pido, Santo Espíritu de Dios, que traigas el entendimiento, la comprensión, que nuestra imaginación se proyecte hacia todo lo que tú, Señor, quieres con nosotros, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendigo, Rey Santo, Señor, y te exalto, Señor. Gracias, Señor. Oh Santo Espíritu de Dios, obra, Señor. Obra, Santo Espíritu de Dios, en nuestras vidas, como lo estás haciendo y lo sigues haciendo, Señor. Sigue obrando, Santo Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sigue obrando, Santo Espíritu de Dios. Trae el entendimiento y la comprensión, la sabiduría, la revelación, la enseñanza, para que nosotros podamos comprender todo el plan, lo que tienes dispuesto para nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos, mis hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sean bendecidas sus vidas, sean bendecidas sus familias, y que el Señor, ustedes puedan entender y comprender todo lo que está haciendo el Señor en sus vidas, hermanos. Damos gracias al Señor. Y hermanos, el tema que vamos a hablar tiene que ver con la genética de la iglesia. Y nosotros anteriormente estábamos hablando acerca de la genética del Señor Jesucristo. Y hablamos también de la genética del Padre, ¿sí? Y debemos de entender que para tener la genética de Cristo es necesario una impartición en nuestras vidas. Y aún el Señor en su palabra
En Primera de Juan capítulo 3 nos dice la obra que vino a hacer el Señor Jesucristo. Y Él dice en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces debemos de entender que las obras del diablo son deshechas en nuestra vida hasta no haber ni una gota de esa misma obra de Satanás en nuestras vidas. Y para eso apareció el Hijo de Dios. O sea, hermano, debemos de entender que las obras de Satanás, Él no las puede hacer solo, sino que tiene que utilizar al hombre. Así como Adán y Eva, fue utilizada Eva y cayó toda la creación, ¿sí? Asimismo, sigue cayendo y siguen habiendo más y más pecado, ¿sí? Cada vez se intensifica más, porque tenemos que llegar al punto de, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Para que venga el Señor, porque Él dice que los últimos días serán así, de esa forma. Entonces, necesita al hombre. Satanás necesita al hombre para poder hacer obra. Y entonces para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En la manera, mi hermano, en la manera que usted se presta para el enemigo, usted está siendo un instrumento del enemigo, aún en el mismo reino de Dios. Por eso te estoy diciendo hermano. Cuando yo me refiero a hermano, es a aquellas personas que fueron compradas con precio de sangre, ¿sí? Que son hijos de Dios, que nacieron de nuevo. Y entonces lo podemos ver, lo podemos observar en el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, nosotros lo observamos como él prestó. Fue un instrumento del diablo para ponerle tropiezo al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, despierto en el espíritu, óigalo bien, despierto, vigilante y en el espíritu, Él dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque tienes la mira en las cosas de abajo, en las de los hombres y no en las de Dios. Y le estaba hablando a Pedro. Entonces, hermano, así como en el mundo utiliza Satanás a la raza humana, nosotros no debemos de dejarnos utilizar por el maligno. Entonces aquí, por eso dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, en cuanto tú hagas esa limpieza de tu vida, en cuanto tú hagas esa sanidad en tu corazón, no vas a ser instrumento para el enemigo. El Señor nos muestra en Juan 14:30, Él nos dice en su palabra, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Por qué no pudo utilizar Satanás al Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesús era santo y estaba limpio de cualquier odio, de cualquier amargura, de cualquier disensión. Él estaba limpio de las obras de la carne. Él era santo. Cuando estuvo acá en tierra, Él es santo, pero cuando estaba en tierra como hombre, era santo. A eso me refiero cuando le digo era santo, porque cuando estuvo como hombre, Él no pecó. Entonces, mis hermanos, si nosotros tenemos en cuenta esto, de que el Señor vino para deshacer las obras del diablo, debemos de entender que es deshacer toda la obra de Satanás en nuestras vidas, para que nosotros no seamos nido ni cueva de serpientes, ni nido, no seamos nada de eso.
no tengamos ningún espíritu inmundo. Por eso es necesario la administración, la liberación, hermano. Hay muchos hermanos en Cristo, en la iglesia, hijos de Dios, comprados con precio de sangre, y tienen demonios porque no se ministran. Hay hijos de Dios que tienen dañado su corazón, tienen daños de la infancia, tienen daños y muestran violencia y muestran muchas cosas, hermanos, porque tienen daños, porque fueron dañados por el mismo maligno, pero también tienen que ser ministrados y levantarse por encima de todas esas cosas que los afligen, porque eso puede ser, para el día de mañana puede ser una derrota en sus vidas. Entonces el Señor está diciendo que para eso Él vino. ¿Por qué? Porque nosotros, aquí dice en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, nosotros tenemos que llegar a esta dimensión, hermano, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo en tu vida, sea espiritual de demonios, sea del alma con todos esos daños en tu vida y sean del cuerpo también. Porque sabes una cosa, nosotros también vamos a ser transformados, así como el Señor fue transformado en un cuerpo celestial. Asimismo nosotros cuando muramos, cuando el Señor venga por nosotros en el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero y allí tendrán un cuerpo celestial igual que el de Él, y que nosotros cuando seamos arrebatados juntamente con los que han resucitado en la primera resurrección, obtendremos también, este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible. Entonces, mi hermano, el Señor nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, óigalo bien, la genética, la semilla, el esperma de Dios permanece en él. O sea, Cristo Jesús, el Espíritu de Cristo permanece en nuestras vidas. Hermano, nosotros vemos en la palabra de Dios, nosotros vemos en Romanos, el Señor dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. O sea que nosotros debemos de tener el Espíritu de Cristo. Nos dice, más en Romanos 8:9 nos dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no permanece, no le pertenece. No le pertenece. Entonces debemos entender, hermanos, que nosotros le pertenecemos porque tenemos el Espíritu de Cristo y tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, de esta forma es que nosotros no vamos a practicar el pecado, vamos a permanecer en él. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto, hermano, al que nosotros necesitamos llegar? El punto es en Romanos 8:29, dice, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, nosotros tenemos que llegar a ser réplicas de Cristo, a reproducir la imagen de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros vamos a reproducir la imagen de Cristo? ¿Cómo vamos a reproducir, ¿sí?, en la manifestación de los frutos del Espíritu Santo? Cuando nosotros manifestamos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, allí estamos manifestando el carácter, la imagen y la semejanza de Cristo. Déjeme decirle, hermano, que a nosotros, allá en el Edén, nos hicieron a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre cayó y nos dice en Génesis capítulo 5, en el versículo 3, dice que Adán tuvo a Set
pero que este fue a imagen y semejanza de Adán. Dice aquí, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Entonces, la descendencia de Adán y Eva fueron una descendencia conforme a la imagen y semejanza del hombre caído. Y eso nos lo dice en Romanos 5:12 en adelante. Entonces, ahora, como somos una nueva creación, ahora es la imagen y la semejanza de Cristo Jesús. Y por eso dice, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó. Oiga, estamos predestinados a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuéramos él el primogénito entre muchos hermanos. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Óigalo bien, en Juan 14 nos está diciendo a nosotros, en el versículo 21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que se manifestará la obra de Cristo en mi vida. Se manifestará esa réplica de Cristo en mi vida también. No solamente que Él se manifieste a mi vida, sí, pero yo también lo voy a manifestar. Entonces, en Juan, en 1 de Juan 5:2 nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. O sea, yo tengo que tener una relación con mi hermano, y mi hermano debe tener esa relación conmigo porque tenemos la réplica de Cristo en nuestras vidas. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esta es la unidad en el Espíritu, mi hermano. Para nosotros tener la genética de la iglesia, la genética de la iglesia, debe haber un amor, ¿sí? Y dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tú y yo creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero, ¿ya vencimos al mundo? Si nosotros hemos vencido al mundo, entonces podemos amar a Dios y guardar sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, amamos a nuestro hermano. Si tú no has vencido al mundo, entonces tienes problemas en el amor para con Dios y en el amor para con tu hermano. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice a nosotros, esto tiene que ver con la réplica de Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos un tema sobre la réplica de Cristo, y lo podemos colocar abajo de esta emisión para que usted lo mire. Y la palabra de Dios en Juan 14, entonces nos está hablando. Dice en el versículo 23, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, en Juan 8 nos está diciendo que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, el Espíritu de Cristo está en nosotros, ¿sí? Cuando nacimos de nuevo, nos sellaron con el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu de Cristo vino a nosotros, por eso le pertenecemos a Él, porque nos compró con su sangre. Pero una cosa es de que esté aquí y otra cosa es de que esté reposando en mi vida, que yo sea una morada
donde repose el Espíritu Santo, donde repose el Señor Jesús, donde repose el Padre en mi vida. Por eso dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces el punto es de que estén morando, no que esté el Espíritu y que el Espíritu, o sea, porque tenemos el Espíritu de Cristo, entonces yo soy hijo de Dios, sí, pero mora el Espíritu de Cristo, mora el Señor Jesucristo, mora el Padre en tu vida, mora el Espíritu Santo. Entonces, estas son las preguntas que tenemos que hacernos de cómo estamos llevando nuestro evangelio. Y el apóstol Pedro, él habla en 1 de Pedro capítulo 4, nos está diciendo que nosotros debemos de padecer. Y dice, y si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 14. Allí nos está hablando el apóstol Pedro de el Espíritu Santo reposar en nuestras vidas. Y el Señor Jesús está hablando de que el Padre y Él para venir a reposar, a morar con nosotros. Pero los requisitos es amar su palabra, guardar sus mandamientos, amarlo a Él. Y esto es parte de lo que es la réplica de Cristo. Ahora, entonces el Señor Felipe le está preguntando, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahí mismo en Juan 14, el versículo 8 en adelante. Y entonces el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no se las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? La genética del Padre en nuestra vida. Tenemos la genética de Cristo. Y entonces el Señor Jesucristo dice, el Padre en mí y yo en vosotros. O sea que teniendo la genética de Cristo, vamos a tener la genética del Padre. ¿Cómo se manifiesta esta genética del Padre en nosotros? Allí en Juan 4, el Señor está hablando con la samaritana y le está hablando muy claramente. Y en el versículo 23 está diciendo, en el 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea que tiene que venir la salvación para poder adorar en verdad. Cuando tú no eres salvo, no estás adorando en verdad. Estás adorando otra cosa diferente. Y es de las tinieblas. Entonces el Señor le está diciendo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando nosotros amamos su palabra, cuando nosotros caminamos en su palabra, entonces aquí nos dice que el Padre viene a nuestras vidas a morar. Y de esta forma es que nosotros vamos a poder adorar al Padre en espíritu y en verdad, a caminar en espíritu y en verdad en nuestras vidas. Entonces, mi hermano, debemos de entender que nosotros
necesitamos caminar en una obediencia en su palabra. Nosotros necesitamos caminar en obediencia, caminar y guardar su palabra. Dice, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y allí está esta manifestación de ser un adorador en espíritu y en verdad. Hermano, no le estoy hablando, óigalo bien, no le estoy hablando de cantar. Yo no le estoy hablando de cantar. Le estoy hablando de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, mira, en Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que le han hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Es esa la verdadera forma de adorarlo. O sea, que tu vida, ¿sí? Que nuestra vida sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la clase de sacrificio que al Señor le agrada, al Padre le agrada. Así como fue el Señor Jesucristo. Y esto es ser réplica de Cristo, andando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, hermano. Pero déjame decirte, como el Señor nos habla en su palabra, en Mateo 10, versículo 37, nos dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar la cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Y esto es muy tremendo. El versículo 38 me llama mucho la atención. En esta versión de la Nueva Traducción Viviente dice, si te niegas a tomar la cruz, quiere decir que todo hijo de Dios debe tomar la cruz. Todo hijo de Dios debe tomar la cruz y seguirlo. Si te niegas a tomar la cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Entonces, mi hermano, esto es muy tremendo, porque hay mucho hijo de Dios que ni siquiera sabe que debe coger la cruz. Pero el punto principal de todo esto es que se manifieste la genética del Padre y se manifieste la genética del Hijo en nuestras vidas. La genética del Hijo hace que manifieste la genética del Padre, hermano, de caminar en espíritu y en verdad y de ser un adorador en espíritu y en verdad como el Padre los busca. Entonces, después viene lo que es la genética de la iglesia. Si tú estás caminando en Cristo Jesús y estás manifestando a Cristo Jesús y estás manifestando al Padre, entonces debes de entender que el Señor te ha colocado en un lugar también específico. Déjame decirte que es importante que tú le pidas al Señor dirección del lugar donde debes de congregarte, en el lugar donde debes ser plantado como árbol para crecer y dar fruto y manifestar lo que tú eres como árbol. Mi hermano, es importantísimo que nosotros podamos entender que si somos árbol de mango, pues daremos mangos, no daremos otra cosa. Pero es importante saber que tú eres un hijo de Dios y todos somos hijos de Dios, pero ¿cuál es la función? ¿Cuál es el oficio dentro del cuerpo de Cristo?
dentro de la congregación donde el Señor te ha colocado. Y entonces allí es donde nosotros podemos ver lo que es el ADN de la iglesia. Y cuando la iglesia recibió el bautismo en Espíritu Santo, allí fue empoderada, o sea, llena de poder, porque Él dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. Entonces debemos de entender que el derramamiento del Espíritu Santo, como la lluvia primera que fue en el Pentecostés, en Hechos 2 de los apóstoles, allí vino lo que fue el ADN para toda la iglesia, para el cuerpo de Cristo, que es el bautismo. No es el Espíritu Santo, no es el sello del Espíritu Santo cuando naciste de nuevo, no, es el bautismo en el Espíritu Santo cuando recibes el ADN de lo que es ser unidad en Cristo Jesús, de lo que es ser unidad en el Padre y hacer la obra como cuerpo en la unidad. Lo que nos dice en Efesios 4. Y en Efesios 4 nos está hablando no solamente de los 5 ministerios, sino que nos está hablando de una unidad primeramente. Y la podemos observar en el versículo 3 de Efesios 4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, de una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces aquí nos está hablando de una unidad y mire todo lo que conlleva lo que es el cuerpo de Cristo. Dice solícitos en guardar la unidad. O sea, solícitos es algo, una solicitud que el Señor está haciendo, que debemos de guardar esa unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Y dice un cuerpo, o sea, tradúzcalo y llévelo a la congregación. No lo lleve solamente al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está en todo el mundo, pero entonces llévelo en la congregación donde el Señor lo ha plantado, para que usted se pueda manifestar como ese árbol que usted, al nacer de nuevo, usted no sabe quién es en Cristo Jesús. O sea, y no estoy hablando de que es hijo de Dios, de que es sacerdote, de la estirpe de Melquisedec. No estoy hablando de esto, sino la obra que usted va a hacer y va a desarrollar en el cuerpo de Cristo, hermano. Déjeme decirle, es dentro del cuerpo de Cristo. No es por fuera del cuerpo de Cristo que usted va a hacer la obra. No. Hacer la obra siempre será en el cuerpo de Cristo, con el cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo. Por eso dice un cuerpo, no hay más cuerpos. Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Entonces, cuando estamos hablando de un cuerpo, ese cuerpo lo conforman los judíos y los gentiles. Y los hacen uno solo, quitaron la pared intermedia. Entonces, no hay distinción. No hay distinción. En el cuerpo de Cristo no hay distinción de judío ni de gentil. Y dice un solo espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Entonces le estoy diciendo es de que fuimos llenos del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, y para hacer esa obra poderosa, y lo podemos ver en la iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles, y vemos, hermanos, cómo ellos inician y cuál fue el punto que el Señor les dijo a ellos: id y haced discípulos. En Mateo 28, 19, el Señor les habla a los apóstoles y les dice que es lo que nosotros hablamos como la gran comisión, como nosotros hablamos que esa es la misión con M,
Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí en Mateo 28, 19 y 20 que lo he leído. Entonces el Señor está diciéndoles a los apóstoles, le está diciendo, esta es la gran comisión, esta es la misión. Y por supuesto también a nosotros, a la iglesia de ahora, del 24 de septiembre de 2020, le está hablando también. Le está diciendo que debemos de hacer discípulos, debemos de empezar a hacer esa obra. Óigale, no es solamente hablar de Jesús, sino de hacer discípulos. ¿Por qué? Porque haciendo discípulos es que vas manifestando lo que tú eres. Se va manifestando lo que tú eres. Entonces, mira, hermanos, que nosotros podemos ver que pasado el tiempo y aún con los dones espirituales que el Señor da, dice, el Señor nos habla de que nosotros debemos de ser unos con Él. Dice allí, un solo cuerpo, nos está diciendo en Efesios. Y entonces dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Queriendo decir que entonces, ahí en Juan nos está hablando que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, usted se hace un espíritu con Cristo, y usted, al ser un espíritu con Cristo, usted está también en el Padre. Eso nos lo dijo el Señor en Juan 14. Entonces, hermano, debemos de entender la correlación y la relación que tenemos, o sea, con el Señor Jesucristo y con el Padre, para hacer la obra a la cual el Señor nos ha encomendado, pero siempre y cuando nosotros tenemos que conocer quiénes somos en Cristo Jesús. Porque por eso es que el Señor nos habla de los dones espirituales. Los dones espirituales que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y somos bautizados en fuego, en Espíritu Santo y fuego, hermano, allí nosotros vamos a poder entender que el Espíritu Santo nos está equipando para hacer la obra para la cual hemos sido llamados, para la cual hemos sido comprados con precio de sangre, para la cual nosotros fuimos creados. Entonces, la palabra de Dios en Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Óigalo bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura y a la medida de Cristo, de la plenitud de Cristo. Entonces, mi hermano, importante que nosotros entendamos, hermanos, que a nosotros nos están llamando, y es necesario el llamamiento que el Señor hizo en Mateo 28, 19, dice que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Es necesario nosotros empezar con los que están alrededor nuestro, irles trabajando, ir en la oración, y darles una palabra, empezar a enseñarles, porque allí empezamos el discipulado y allí empezamos a manifestar lo que somos nosotros. Es importante, hermano, que tú entiendas que esta labor la debemos de hacer, y esto tiene que ver con el ADN de la iglesia, mi hermano. Tengamos en cuenta que tenemos el ADN de Cristo, y todos debemos de caminar en el mismo sentido, en la misma doctrina. En el ADN de la iglesia, entonces, hay una parte exclusiva. Y podemos ver, mis hermanos, que el apóstol Pedro, el Señor lo llamó a predicarle a Cornelio
porque Cornelio era un centurión de la italiana y era un varón temeroso de Dios, y se le apareció un ángel. Y entonces miramos cómo el apóstol Pedro va a esa casa y habla con ellos y les dice, y les dijo: vosotros sabéis, en el versículo 28 de Hechos 10 de los apóstoles, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Quiero que tengamos en cuenta esto, lo que el Señor le habló y le mostró en visión, y le habló por el Espíritu cuando él tenía ese éxtasis, hermano, más arribita, allí en Hechos 10. Cómo él tuvo esa convicción siendo un judío, porque él lo está diciendo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, o sea, un gentil. Entonces él tuvo una convicción, tuvo un entendimiento, para que lo tengamos en cuenta. Y más adelante, aún en Hechos de los Apóstoles capítulo 11, dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. Entonces podemos ver que en la predicación del evangelio empezó a manifestarse una división, ¿sí? Porque no había todavía el evangelio del apóstol Pablo, no había todavía ello. Y entonces vino el concilio de Jerusalén. En Hechos de los Apóstoles capítulo 15, allí nosotros podemos ver lo que fue el concilio de estos apóstoles, y me llama la atención que en el versículo 5, hermanos, los fariseos, dice allí, los fariseos, la secta de los fariseos. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos, tengamos en cuenta, hermano, que en el tiempo del Señor Jesucristo también había una división entre los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en ángeles y creían en resurrección. Los saduceos no creían en ángeles ni creían en resurrección. Entonces, para que nosotros podamos tener en cuenta lo que el Señor tenía que hacer aquí, entonces, estos fariseos, la secta de los fariseos, porque ya había dejado de ser lo que era regularmente en el judaísmo, ahora ya fue una secta. Dice que había creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidar y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Ellos están diciendo que los gentiles debían de circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Entonces, usted lo puede mirar, y ellos, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Bernabé, ellos estuvieron hablando, y entonces Santiago se levanta y dice acerca de lo que se debía de hacer. Y entonces era de que a los gentiles no se le dice, Santiago dice: por lo cual yo juzgo, en el versículo 19, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Déjeme decirle que no están diciendo que guarden las fiestas como ahora, doctrinas, hermanos. La iglesia de Cristo está con unas doctrinas heréticas, ¿sí? La doctrina de la prosperidad. Hay doctrinas, hermano, en la iglesia, y entonces por eso es necesario que nosotros podamos entender sobre el ADN. Hay iglesias que están ahorita, la otra semana estuvieron celebrando el Shavuot, estuvieron celebrando las trompetas, y eso es una cuestión bien tremenda, hermanos. Entonces, que lo quieren meter en todas esas cosas, pero el apóstol Santiago está diciendo solamente a la iglesia, está hablándole que se escriba
que se aparten de contaminación, de ídolos, de fornicación y de ahogados y de sangre. No están diciendo cumplan las fiestas, guarden el sábado. No están diciendo nada de esas cosas, mi hermano. ¿Sí? Entonces es para que nosotros entendamos lo que es el ADN de la iglesia, porque la secta de los fariseos querían que se circuncidaran y que guardaran toda la ley de Moisés. Entonces es para que nosotros entendamos el ADN de la iglesia, el ADN de la iglesia. Y cuando nosotros llegamos al punto de que el Señor habla, por ejemplo, en Gálatas está hablando que al apóstol Pedro dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, y como a Pedro el de la circuncisión. O sea, aquí vemos que la iglesia ya empieza a trabajar en varias áreas. Esto es lo que a nosotros nos han dado como congregación, como Iglesia de Jesucristo, ¿sí? Roca de Agua Viva, Iglesia de Cristo Roca de Agua Viva. Allí nosotros debemos de entender que nos han dado una obra para hacer, que es Isaías 61. O sea, la obra del Señor. Y entonces debemos entender, hermanos, que así como al apóstol Pablo le encargaron el evangelio de la incircuncisión, a Pedro le encargaron el evangelio de la circuncisión. Entonces era algo muy diferente lo que el apóstol Pedro iba a predicar. A los de la circuncisión les iba a hablar de la salvación, les iba a hablar de Cristo Jesús, pero iba a hablarle a los de la circuncisión. Pero él tuvo una experiencia en Hechos 10 de los apóstoles, que lo hablamos ahora. Él tuvo una experiencia que él fue a hablarle a Cornelio y tuvo esa convicción. Y los fariseos, o sea, todos estos en Hechos 11, le estaban haciendo el reclamo de por qué se había metido en esa casa de los gentiles. Pero él dijo con una convicción. Pero entonces el apóstol Pablo, en el versículo 11 de Gálatas, capítulo 2, 11, dice: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Antioquía era una iglesia gentil, por decirlo así. Entonces dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, o sea, los de la circuncisión, comía con los gentiles. O sea, porque él tenía la convicción de que no le llamara común o inmundo a un gentil, y él había entrado a la casa de Cornelio. Entonces aquí le está diciendo el apóstol Pablo, dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía ¿qué? Miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, o sea, el compañero del apóstol Pablo, que era levita, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Déjeme decirle entonces lo que es un hombre que tiene una convicción del Espíritu Santo de Dios, de que le ha hablado que no llame común o inmundo, ¿sí?, a lo que él ha santificado, lo que a él le ha abierto la puerta a los gentiles, y por miedo a los mismos hombres, ¿sí?, él simula estas cosas. Esto es grave. Y déjeme decirle que entonces allí empieza lo que es el problema del judaísmo, y el Señor habla a los gálatas de que ellos se estaban dejando judaizar. Entonces dice, en el versículo 13 dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Dice: pero cuando vino, ¿sí?, cuando vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, óigalo bien, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea que Pedro estaba judaizando al gentil.
Y entonces ese es el problema que tenemos en la iglesia, que nosotros debemos de tener una identidad. Nosotros debemos de tener una identidad en el lugar que nos han colocado a nosotros. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque es el ADN y es único. En cada lugar el ADN es único. Así como yo tengo un ADN único, así mismo cada congregación tiene un ADN único y tiene una palabra única. Así como Pedro tenía una palabra para los de la circuncisión, el apóstol Pablo tenía una palabra para los de la incircuncisión. Tanto así que el apóstol Pedro, en una de las cartas de él, dice que el apóstol Pablo habla unas cosas que son un poquito difíciles de entender y que aún los indoctos las tuercen. Entonces déjeme decirle que en el versículo 14 de Gálatas capítulo 2 dice: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como gentil, no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento, porque Pablo también era judío, no pecadores entre los gentiles, y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Este es el evangelio verdadero. No es por obras que tú eres salvo, mi hermano. Es por la fe en Cristo Jesús. Cuando eres salvo, sí debes caminar en unas obras que el Señor ha hablado. Entonces a Pedro le pasaba algo, dice en Proverbios 29-25 nos dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Yahvé será exaltado. Este temor del hombre pone lazo en la persona, hermano, y por eso el apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención al apóstol Pedro. Ahí en Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Debemos de tener algo claro, mis hermanos, y es que si tú estás en una iglesia, en una congregación de Cristo Jesús, el Señor les ha dado un ADN para que ellos caminen y manifiesten lo que el Señor les ha determinado. Si tú, hermano, si tú estás en un lugar y el Señor te ha plantado en ese lugar, debes de identificarte con la misión y debes de identificarte con la visión. Y el Señor va a obrar en ti con ese ADN de ese lugar para hacer la obra. Mira, hermano, a mí me llama mucho la atención de que a muchas personas el Señor las ha colocado en un lugar determinado, y lo hablo también por nuestra congregación, ¿sí? Que muchas veces pueden estar yendo a otra iglesia porque por distintas situaciones en la vida de la persona están en otra iglesia, pero ¿saben? Esa otra iglesia no pueden ejercer lo que son. No pueden ejercer lo que son. Nosotros, el Señor nos ha dicho que somos una multitud de profetas para las naciones perdidas. Esto es parte del ADN de la iglesia de Jesucristo, Roca de Agua Viva. Esta es una huella indeleble, una huella única, una multitud de profetas para las naciones perdidas. Y el Señor dijo: ustedes son como una universidad y ustedes van a enseñar y ustedes van a salir a las naciones, van a impactar Cali, van a impactar Colombia y van a impactar las naciones. Yo lo creo, y para el que cree todo le es posible. Pero ¿sabe una cosa? Para poder hacer eso y la obra de Isaías 61, necesitamos ser réplica de Cristo y necesitamos manifestar el ADN del Padre, así como lo dijo el Señor Jesucristo: yo en el Padre y el Padre en mí.
Y las obras que yo hago, las hago porque yo veo al Padre hacerlas, y lo que yo hablo no es de mi cuenta, sino que oigo al Padre hablar. Entonces, así mismo, hermano, nosotros. Hay otras iglesias que, por ejemplo, son evangelísticas, hay otras iglesias que son misioneras, hay otras iglesias, sí, y el Señor coloca en cada lugar los que son de ese lugar. Pero en este lugar, el Señor nos ha dado el ADN para hacer réplicas de Cristo, y nos ha dado el ADN del Padre para manifestar al Padre también, y nos ha dado un ADN como iglesia. Así como al apóstol Pablo le dieron el evangelio para la incircuncisión, para los gentiles, asimismo al apóstol Pedro le dieron el evangelio para los de la circuncisión. Pero todo es el evangelio. Y me llama la atención el apóstol Pablo cómo se apersona. Y él dice, mi evangelio. Y dice, y si alguno otro trae un evangelio diferente a este, sea anatema. O sea que el evangelio del apóstol Pablo era el mismo evangelio del apóstol Pedro, pero al apóstol Pedro lo mandaron a las de la circuncisión a hablarles, y al apóstol Pablo le mandaron a los gentiles a hablarle, y el apóstol Pablo tuvo, ¿sí?, su equipo ministerial, tuvo su equipo que llegaron en un momento dado a ser apóstoles, como Bernabé, como Timoteo, como Tito. Ellos empiezan a hacer un apostolado también. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de entender que hay muchos ministerios y hablan unas cosas raras, ¿sí? Están hablando cosas raras, pero debemos de entender que cada uno de nosotros, ¿sí?, el Señor nos ha dado una labor para hacer. Y en este caso, a la Iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva, se nos dio el evangelio para hablar a las naciones, una multitud de profetas para las naciones perdidas, y desarrollar la obra del Señor Jesucristo, su obra, Isaías 61, en el mundo. Padre, te damos gracias, Rey. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por habernos escogido para esta obra tan poderosa, hermosa. Y, Señor, te pedimos, Rey Santo, Señor, que haz valiente a cada uno de mis hermanos, Señor, que están conformando este ministerio. Los hagas valientes, Padre Santo, Señor. Así como, Señor, lo hablas, Señor, el apóstol Pablo, Señor, y lo dice, Señor, que él no busca el favor de los hombres, sino que busca es el favor de Dios, y que él quiere agradar a ti, Señor, y no agradar a los hombres, porque si agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo. Rey Santo, una gran labor, Señor, pero una labor con valentía, Señor, porque cuando fue necesario, Rey Santo, Señor, hablarle a los fariseos y decirles, fariseos hipócritas, no dudó, porque era necesario hablarle a aquellos que estaban en esa hipocresía, Padre, y que se volvieran en sí, porque un día le hablaste a Nicodemo, Señor. Aunque él fue de noche para que no lo vieran, y andaba de noche, Rey, tú le dijiste, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de la palabra, y es necesario nacer del Espíritu. Oh Rey Santo, Señor, que tu pueblo entienda, Rey, que es necesario, Señor, caminar contigo, Señor, tomar la cruz, Señor, y aún, Señor, estar crucificado juntamente contigo, Señor,
Y ya no vivir nosotros en nuestros deseos y en nuestras pasiones, Rey, sino vivir para Cristo, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey, por todos aquellos que pertenecen, Señor, a la iglesia de Cristo Roca de Agua Viva, Padre. Y que cada uno camine, Señor, en ese llamamiento santo que tú les has hecho, Rey. Que sigas trayendo a aquellos que pertenecen, Señor, a este lugar, porque desde la eternidad, Señor, los escogiste, Señor. Esto no fue ahora, Rey, sino que fue desde la eternidad que tú los escogiste, Rey. Así como nos escogiste e hiciste este lugar, Señor, porque te plació, Rey, de hacer obra en tu nombre, Rey. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Sigue trayendo los suyos, Rey, y que sean edificados, Señor, que sean formados, que sean enseñados, para que asimismo enseñen a otros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.